Bueno, vamos a cambiar de tema. Se cumple un año. Sí, un año del gobierno de Alberto Fernández. Así es. En la jornada de hoy, justamente, un año muy particular. ¿Sí? Después de un primer trimestre, digamos, de gestión más o menos normal, vino la pandemia en marzo y hasta aquí, bueno, ha cambiado, por supuesto, todo el eje que seguramente tenía pensado llevar adelante la gestión de Fernández. Vamos a analizar este particular año de gestión de Alberto Fernández y también lo que viene, los desafíos que le va a dejar esta pandemia al gobierno que ni se la soñaba seguramente cuando asumió. Enrique Zuleta Puseiro es analista político, por supuesto, un destacado analista político a nivel nacional y gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Enrique, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por estar allí. Bueno, hablábamos de un año muy particular. ¿Qué balance le deja esto? Por supuesto, signado por la pandemia, ¿no? No se la puede dejar de lado en el análisis. Sí, porque muchos analizan estas cosas, particularmente los economistas, como si esto ocurriera en un vacío, en una campana, y hablan del déficit, de la emisión, del mercado de cambio, de las expectativas. Y la verdad de las cosas es que a la Argentina no le está pasando nada muy diferente de lo que está pasando a una inmensa mayoría de los países del mundo, incluso los más desarrollados, los más dotados, los más equipados, con mayores reservas. La Argentina se encontró con una dificultad muy grande ya antes de la pandemia. Si uno revisara las agendas del ciclo que se preveía iba a comenzar en este año, antes de que se sospechara la envergadura que iba a tener el problema de la pandemia. Estoy hablando de encuestas de noviembre, diciembre del año pasado. Uno encontraba exactamente los mismos temas, las mismas fortalezas, debilidades, oportunidades, riesgos, escenarios de riesgo, etc. La pandemia lo que hizo fue acelerar todos estos procesos. Y me parece que puso a los gobiernos frente a muchas cuestiones que la política venía sufriendo. Nos vemos que en el 2019 todas las capitales del mundo estallaron en violencia. Recuerden Santiago de Chile, La Paz, Perú, Venezuela, Brasil, París, Ámsterdam. No hubo ningún lugar donde no hubiera habido fuertes conflictos sociales. Había una clase media airada que veía fracasar la economía y no sospechaba todavía que el virus iba a llegar, iba a paralizar todo, iba a meter al mundo en una especie de túnel del tiempo en el cual volvíamos a estar como en la Edad Media, todos escondidos esperando que pasara el virus y pasara la epidemia y a ver quiénes sobrevivían. Y esto le pasó a la Argentina. Digo esto porque me parece que es importante a la hora de hacer el balance. Este gobierno tiene activos y tiene pasivos. Esos activos algunos ya los tenía antes porque había habido una alianza electoral exitosa que tenía el deber de forjar un sistema político para tener una alianza de gobierno exitosa. Más que había fracasado, había hecho una alianza electoral exitosa que había fracasado en el gobierno. Esa era la historia que no había que repetir. Y a mí me parece que en ese sentido, ese activo que era una convergencia de sectores heterogéneos, una unidad del peronismo, había 17 gobernadores que habían ganado sus provincias antes de que se sospechara la fórmula Fernández. O sea que no le debían sus gobernaciones a haber ido colgados en la boleta nacional del peronismo, del Frente de Todos. Parece que estos eran activos. Los pasivos, bueno, la bancarrota del país, la situación de una crisis social que ya entonces era una crisis social inaceptable. Bueno, todo eso se ha empeorado. Si yo tuviera que ponerle una nota al gobierno, yo creo que estaría pasando a marzo. Yo no diría aplazado. Creo que no ha dado la talla, no ha llegado en la política económica, en la política sanitaria, en la política exterior, en la política social, no ha llegado a lo que podía haber dado de sí. Muchas cosas seguramente son fruto de los errores propios, de la falta de experiencia, de los errores a veces de fondo, estructurales, de los compromisos establecidos, pero muchos otros tienen que ver con la situación establecida. Ahora, sí ha hecho cosas el gobierno que es desaprovechar ciertas oportunidades que había extraordinarias. Contó con la oposición al principio, contó con la oposición en la emergencia económica, en los programas alimentarios y en la primera tanda de los decretos de necesidad de urgencia. Ya después la oposición se puso en la posición de principio y empezó a enfrentar el gobierno una agenda que cambiaba todos los días. Me parece entonces que ese balance es un balance ambivalente.
que es no de un gobierno que está aplazado, pero sí un gobierno que se ha ido a marzo. En marzo todos vamos a ir en marzo a buscar mejorar lo que hemos hecho este año. Enrique, lo que pudimos hacer y no hicimos, lo que soñábamos poder concretar y no concretamos, y el riesgo cierto de que hay elecciones dentro de 11 meses, y hay un dictamen inapelable de las urnas, va a haber 24 elecciones, no una, y esas elecciones, cada provincia es un mundo, ningún gobernador va a arriesgar nada para defender una boleta nacional de nada, porque no hay boleta nacional, es una elección intermedia. Y este es el panorama con que nos estamos enfrentando ahora, y el propio presidente, que es un presidente con una legitimación funcional. Él no tiene un espacio propio, no tiene una ideología propia, incluso es un hombre que ha variado varias veces en sus posiciones, lo persiguen sus archivos, pero es un hombre que de alguna manera ha acreditado experiencia, capacidad de hacer un gobierno que de alguna manera es homogéneo, pero tiene 23 ministros de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad, en un país donde el dato central es la emergencia de las provincias, la fortaleza de las provincias y de las ciudades. Las ciudades, Río Cuarto, como Córdoba, como Rosario, como Mendoza, son verdaderos laboratorios de innovación. Ahí se está innovando, se está produciendo, se está encontrando salida a los problemas. Hay un tirón muy fuerte del mundo productivo. Ahora, no hay trabajo porque no hay instituciones. No hay instituciones porque la emergencia ha dejado todo paralizado. Enrique, ¿y cómo analiza la dinámica de funcionamiento que ha tenido la dupla presidencial, ¿no? Porque hay una particularidad de este gobierno que es la importancia que tiene la vicepresidenta cuando venimos históricamente de gobiernos en los que la figura del vicepresidente estaba muy disminuida políticamente, ¿no? No, olvidémonos del esquema republicano tradicional. Porque lo hemos visto en todo el mundo eso. O no hizo Trump una designación de un miembro de la Corte 2 meses antes, 2 semanas antes de la elección. Trump dijo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, porque Trump podría haber sido cualquier otro, no voy a aceptar los resultados electorales. Esto va a ir a la Corte va a resolver las elecciones, como lo había hecho ya antes. 3 veces había hecho la Corte un fallo, Bush versus Gore, y había resuelto también lo de Hillary. A mí me parece que el sistema republicano tal cual está es un sistema que requiere modificaciones. ¿Por qué? Porque tal vez el dato central que va a haber en esta tanda de elecciones que vienen ahora es que el poder real no siempre va a estar representado por el poder formal. Los presidentes van a ser personas como Haddad, como Alberto Fernández en Brasil, ¿se acuerdan? O como Alberto Fernández, o como el candidato que acaba de nominar Correa en Ecuador. Me parece que, o como Sánchez, que juntos, toda esa coalición que gobierna España, bueno, Sánchez es una parte mínima. Sí, como Arce en Bolivia también, ¿no? O como en Bolivia. Entonces, este es el dato nuevo. Tenemos que tener una mentalidad fresca para interpretar las cosas tal cual ocurren. No nos podemos rasgar las vestiduras de lo que fue la presidencia con la cual soñaron los caudillos cuando hicieron la Constitución del 53. Eso ha cambiado la sociedad. Hay una sociedad que es muy demandante. Los partidos políticos no tienen la capacidad hoy para contener el proceso político los desborda, hay tendencias oligárquicas muy fuertes en los partidos, van de arrastre, y lo que hay hoy es que 6 de cada 10 gobiernos, estaba viendo un informe recientemente comparado, 6 de cada 10 gobiernos en Occidente, de izquierda, de derecha, son gobiernos de coalición. Quiere decir, gobiernos multipartidos, en los cuales quien gobierna no es siempre el titular del partido más fuerte. A veces el que ha tenido una capacidad para ganar las elecciones, para contener los fragmentos dispersos, para garantizar una convergencia electoral. Ahora, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. Eso lo vivimos ya en la Argentina varias veces. Y navegar esas contradicciones, ¿no? Recordemos la coalición de la Alianza, era la coalición perfecta, se había juntado lo más renovador del peronismo con todo el sector del radicalismo que repudiaba la experiencia del Pacto de Olivos. Y era la Alianza. Y fíjense lo que fue esa elección, las esperanzas que despertó. ¿Cuánto duró? Duró apenas 1 año y pico, hasta la primera elección intermedia. Es decir, no necesariamente la legitimación electoral conlleva una legitimación gubernativa. Esto es una cosa que hemos aprendido. Lo otro que hemos aprendido en la pandemia, gracias a Dios nos sirvió para mucho la pandemia, es que las cosas son complejas, no son simples. No es blanco o negro, ellos o nosotros, todo o nada.
colega mío escribía ayer en un diario nacional un artículo, hay dos concepciones de democracia. No, no hay dos concepciones. Hay 20 concepciones y todas están operando entre sí y están mezcladas. La complejidad es un dato nuevo y tenemos que pensar la complejidad desde los instrumentos que nos permiten entender la complejidad. Pues si usamos un instrumento que es mirarla por el ojo de la cerradura, bueno, vamos a ver detrás del ojo de la cerradura aquello que nos muestra el ojo de la cerradura. ¿No es cierto? Me parece que eso es absurdo. Tenemos que tener el periodismo, el análisis político, una frescura, digamos, para renovar nuestras categorías e identificar los factores que ya no funcionan como funcionaban. Son diferentes y ha cambiado la sociedad. Enrique recién mencionaba a los gobernadores. ¿Cómo ve esa relación entre la Casa Rosada y los gobernadores? Puntualmente, ¿cómo se ve la relación entre la Casa Rosada y Córdoba, ¿no? Que, bueno, sabemos, ha tenido experiencias largas de confrontación y demás. ¿Cómo ve esta nueva relación que se arma entre Schiaretti y Fernández? Bueno, Schiaretti es una figura muy fuerte, tiene más relaciones Schiaretti con Macri, históricas, personales, de toda la vida, que con Alberto Fernández. No hay una fidelidad ideológica. Schiaretti es un hombre de gobierno, podría ser presidente perfectamente. Y me parece a mí que Córdoba, como pasó muchas veces en la historia argentina, tiene un peso propio, una visión propia de los problemas. Usted recorre la historia del siglo XIX, antes de la Constitución, y bueno, Córdoba tuvo un papel importantísimo. Y hay un periodo, que es el periodo de Menem para acá, donde de 10 edificios inteligentes que se hacen en el país, 6 se hacen en Córdoba. Córdoba es un lugar, digamos, con una potencia creativa, innovativa, tiene un mundo municipalizado, bien representado, con fuerzas políticas muy abiertas, muy heterogéneas, con capacidad de diálogo, grandes gobernadores, grandes intendentes, como Santa Fe. Lo que uno se pregunta, se lo preguntan muchos analistas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Córdoba, o con Santa Fe, o con Mendoza, que no están tallando fuerte en esta situación? Porque son provincias que están organizadas, que tienen, vamos a decir, sectores empresarios y sectores laborales, sectores políticos muy duchos, muy preparados. Córdoba tiene 20 o 30 personas que podrían ser perfectamente ministros nacionales. Estos gabinetes paupérrimos que logran armar desde Buenos Aires, en Buenos Aires, desde la UBA, diríamos, son gabinetes de gente que hace sus primeras armas en la vida laboral como ministros. Tenemos 7, 8 personas que nunca habían trabajado antes, no tenían quit, ¿cierto? Bueno, Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, por ejemplo, que es mi provincia, son provincias que tienen mucha densidad política. Y es una relación fácil porque saben gobernar, entienden las emergencias, no los asustan las emergencias. En Córdoba saben perfectamente organizar una cola de jubilados. Acá no pudieron organizarla. Todo empezó el día que no pudieron organizar la cola de los jubilados. No pudieron abrir los bancos. Tuvieron 15 días de feriado bancario al comienzo de la cuarentena que fueron letales, dejaron paralizado para siempre el mercado financiero, rompieron las cadenas de pago, no se volvieron a... Y eso era gente que no tenía experiencia. Me parece que en Córdoba es un país, es una provincia, y este es un país que tiene ecosistemas de innovación muy fuertes. Hay un ecosistema que es el centro, de Santa Fe y Córdoba. Hay un ecosistema que está allá en el Golfo San Jorge, donde está Santa Cruz y Chubut. Hay otro ecosistema que es Neuquén, Río Negro, la confluencia. Son lugares donde se progresa, se crece, falsamente endeudados. Creo que la política del macrismo fue endeudar esas provincias. Las provincias quedaron excesivamente endeudadas en el peor momento. Se tragaron todos los bonos que les trajeron en dólares y allí lo estamos tratando de recuperar, pero son provincias que están resistiendo el default, como lo resistió, y es que tal vez el principal activo de Alberto Fernández, de haberse negado al default, de haber aceptado que había que negociar con los acreedores, había que salir para adelante y no para atrás. Y esto me parece que es un activo que muchos gobernadores, que es uno de ellos, han contribuido a ese activo. Me parece que son relaciones en las cuales son de igual a igual. Y tal vez uno de los grandes errores de Alberto Fernández es no haber entendido mejor no solo los derechos que le daba el poder político, sino también la responsabilidad. Y la gran responsabilidad era incorporar a la gestión un modelo de política federal mucho más desarrollado. No basta con hacer una ley donde hacemos 20 capitales. Tenemos que hacer realmente un nuevo pacto federal,
tenemos que cambiar la ley de coparticipación, hay que invertir de nuevo la relación y hay que transformar las bases de la producción. En esas provincias, en las que me estoy refiriendo y en muchas otras, la gente invierte, progresa, produce, crece, exporta. No tienen los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que están carcomidos, vamos a decir, por una rosca política que les impide reconciliar al gobierno con la sociedad. Enrique, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas, ha sido un gusto enorme. Gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. amable, Bueno. gracias. Bueno, muy interesante. Sí, claro. Planteo el análisis de Enrique Zuleta Puseiro, abordando por un lado este primer año complejísimo de Alberto Fernández, con los activos y los pasivos que él encontraba, pero también dando cuenta de lo complejo que se ha tornado el fenómeno político, la realidad política y el desafío que implica para analizarla, ¿no? Claro, claro. Cómo las categorías de análisis que eran adecuadas para otro contexto político hoy Tan perimida. claro, se tornan obsoletas porque la realidad se ha hecho mucho más compleja para ser interpretada. Bueno, muy interesante. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Enseguida hablamos de la realidad local, del gobierno que está conformando Juan Manuel Llamosas, del discurso que está dando en este momento los primeros pasos y el nuevo mapa político de la ciudad después del 29 de noviembre. Ya volvemos.